La nieve caía como un manto interminable, cubriendo el bosque y apagando cualquier rastro de sonido, como si el mundo entero se hubiera detenido. Solo el crujido de unas ramas secas, roto por el viento helado, y una voz aguda, desesperada, rompiendo el silencio. «Ayúdenme, por favor». Era un grito que se quebraba entre sollozos. «Mi hermano está allí». La pequeña apareció entre los pinos como un fantasma que huye. Tenía el cabello enredado y lleno de escarcha, la cara roja por el frío, los labios partidos y la respiración entrecortada. Sus botas, demasiado grandes para sus pies, chapoteaban en la nieve derretida, y su abrigo no era más que una tela rota que apenas cubría sus hombros. Corrió hasta llegar al borde de la carretera secundaria. Tropezó y cayó de rodillas sobre el asfalto cubierto de hielo. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo levantarse. Un coche negro de lujo se acercaba a toda velocidad, sus faros iluminando el vapor de su aliento. Frenó bruscamente al verla en medio del camino, y el chirrido de los neumáticos cortó el aire gélido. El conductor, un hombre alto, de traje oscuro y bufanda de lana, salió de inmediato. Tenía el ceño fruncido y las manos descubiertas, como si hubiera olvidado los guantes en la prisa. «Dios santo, niña, ¿qué haces aquí?». Su voz era grave, cargada de preocupación y desconcierto. «Mi hermano está en el bosque», jadeó ella, tratando de recuperar el aire. «Se lo llevan». El hombre miró hacia el muro de árboles, apenas visible bajo la ventisca. El viento trajo un eco débil, un gemido, un crujido, o quizás solo ramas moviéndose. Pero él no dudó. «¿Cuántos son? ¿Quién se lo lleva?», preguntó mientras se agachaba para verla a los ojos. Dos hombres, y tienen un saco. Está adentro, el corazón del millonario». Porque eso era, aunque en ese momento ni él mismo recordaba sus cuentas, contratos o propiedades, golpeó contra sus costillas. No conocía a esta niña, ni sabía si lo que decía era exacto, pero algo en su mirada lo atravesó, la mezcla perfecta de terror y urgencia. Esa súplica que no admite espera. «Sube al coche». «No», gritó ella, retrocediendo. «Si no vamos ahora se lo van a llevar lejos». Él dudó solo un segundo. Luego se quitó la bufanda y se la colocó al cuello. «Entonces vamos». Ella lo guió por un sendero apenas marcado en la nieve, donde sus pasos se hundían hasta las rodillas. El frío era tan intenso que el vapor salía de sus bocas como nubes espesas. Entre los árboles, la oscuridad era más densa, y el viento silbaba con un tono más grave, como si intentara advertirles algo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él mientras avanzaban. «Luz». «¿Y tu hermano?». «Mateo. Tiene 5 años». El millonario tragó saliva. La imagen de un niño tan pequeño, perdido en ese bosque y en manos de dos desconocidos, le aceleró el paso. A medida que se adentraban, Luz le contó lo poco que podía entre jadeos. Vivían en una cabaña vieja con su madre, a 1 kilómetro de allí. Esa tarde, 2 hombres llegaron diciendo que venían a entregar leña. La madre, desconfiada, les pidió que dejaran la carga fuera, pero ellos forzaron la puerta. Uno sujetó a la mujer mientras el otro buscaba por la casa. Cuando vieron a Mateo, lo tomaron como si fuera un saco de harina y salieron corriendo hacia el bosque. Yo me escondí debajo de la mesa», confesó Luz, con un hilo de voz, «y cuando se fueron los seguí, pero corro más despacio». El millonario la escuchaba sin interrumpirla, pero por dentro hervía. No entendía aún qué buscaban esos hombres, pero sabía que cada minuto contaba. De pronto un ruido, pasos, más adelante. Luz se tensó y lo señaló con la mano. «Por ahí». Él asintió, y agachándose, la empujó suavemente detrás de un tronco caído. Avanzó unos pasos solo, hasta que vio 2 figuras borrosas entre los árboles, cargando algo que se movía débilmente. «Oigan», rugió con voz grave. Los hombres se voltearon, y al verlo, uno soltó un insulto, y el otro tiró al suelo el bulto que llevaba. Un quejido infantil atravesó la ventisca. «Mateo», chilló Luz, saliendo de su escondite. El millonario corrió hacia el niño, pero uno de los secuestradores sacó una navaja y se interpuso. El otro echó a correr hacia la carretera. «No se meta, señorito», escupió el de la navaja. «Esto no es asunto suyo». «Ahora lo es», respondió él, y en un movimiento rápido, le sujetó la muñeca con la que sostenía el arma, torciéndola hacia atrás. El hombre gritó de dolor y soltó la hoja,
que cayó en la nieve. Luz se abalanzó sobre su hermano y lo abrazó tan fuerte que el pequeño apenas pudo respirar. Tranquilo, ya estás conmigo, le decía, aunque sus propias lágrimas se mezclaban con los copos. El otro secuestrador, al ver la escena, volvió sobre sus pasos, pero no para atacar. Intentó tomar a Luz del brazo y arrastrarla. Suéltala. El millonario lo embistió con el hombro, haciéndolo caer. La pelea fue breve. 2 golpes certeros. La ventaja de la sorpresa y el peso del hombre bastaron para inmovilizarlo. Llama a la policía, ordenó, pasándole a Luz el teléfono que había sacado de su abrigo. Marca el 911. Ella obedeció, temblando. Su voz quebrada le explicó a la operadora lo que había pasado, dando coordenadas aproximadas. Mientras tanto, el millonario vigilaba a los 2 hombres en el suelo. No era experto en capturas, pero sabía que si los dejaba sueltos, desaparecerían antes de que llegara ayuda. ¿Por qué? Empezó a decirle a uno, pero se detuvo. No era el momento para preguntar. Cuando las sirenas empezaron a resonar a lo lejos, el millonario sintió que podía respirar otra vez. A su lado, Luz no soltaba a Mateo. El niño, aún envuelto en una manta raída, lo miraba con ojos grandes, como si tratara de entender quién era ese extraño que había aparecido de la nada para salvarlo. Todo va a estar bien, dijo él, más para sí mismo que para ellos. Pero en el fondo sabía que la historia apenas comenzaba, porque en la expresión de esos 2 hombres inmovilizados, había algo más que simple frustración por haber fallado. Había rabia y miedo. Miedo de alguien que todavía no estaba allí, pero que sin duda sabría lo que había pasado en cuestión de horas, y ese alguien no iba a perdonar que un millonario desconocido le hubiera arruinado los planes. La nieve seguía cayendo cuando llegaron las patrullas. Las luces rojas y azules se reflejaban en los troncos cubiertos de hielo, creando un parpadeo inquietante. Los policías se desplegaron con rapidez, esposaron a los 2 hombres y tomaron declaración al millonario, a Luz, y en la medida que pudo a Mateo, que aún tiritaba y apenas hablaba. Necesitamos llevar a los niños al hospital para una revisión, dijo una oficial con voz firme pero amable. Es un protocolo, sobre todo por la hipotermia. El millonario asintió, y sin soltar la mano de Luz, la guió hacia su coche. Mateo iba envuelto en una manta térmica, que uno de los paramédicos le había puesto. ¿Cómo te llamas?, preguntó la oficial mientras anotaba en una libreta. Emilio Rivas, respondió él, secamente. No tenía ganas de explicar quién era, ni por qué estaba en ese camino rural. En el hospital, los niños fueron atendidos de inmediato. A Luz le revisaron unos rasguños en las rodillas y los codos. A Mateo le pusieron suero caliente y lo envolvieron en más mantas. El médico aseguró que físicamente estarían bien con un poco de descanso, pero la parte emocional era otro asunto. Emilio esperaba en la sala contigua cuando la trabajadora social llegó. Era una mujer de mediana edad, cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. Señor Rivas, ¿qué relación tiene usted con estos niños? Ninguna. Los encontré en el bosque. La mujer frunció el ceño, como si eso no bastara. Entonces, ¿puede decirme dónde están sus padres? Emilio dudó y miró hacia la puerta de la sala donde estaban Luz y Mateo. La niña me dijo que vive con su madre en una cabaña cercana, pero, si su historia es cierta, la madre fue agredida por los hombres que intentaron llevarse al pequeño. La trabajadora social tomó nota, pero algo en su tono al responder le molestó a Emilio. Tendremos que investigar. A veces los niños inventan o exageran situaciones para llamar la atención o encubrir problemas en casa. Con todo respeto, replicó él, clavando la mirada en la mujer. No he visto a muchos niños correr descalzos en la nieve por inventar un cuento. Un silencio incómodo se extendió antes de que la mujer se marchara. Emilio suspiró. No sabía por qué le afectaba tanto, pero la idea de que Luz y Mateo terminaran en un albergue lo inquietaba. Cuando al fin pudo entrar, encontró a Luz sentada en la cama junto a Mateo, dibujando con un lápiz que le había prestado una enfermera. El dibujo era simple: 3 figuras de la mano bajo un gran árbol cubierto de nieve. ¿Quién es?, preguntó Emilio, señalando la figura más alta. Eres tú, respondió ella sin levantar la vista. Y aquí está Mateo, y yo.
Emilio sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo responder a eso. ¿Tu mamá sabe que estás aquí?, preguntó al fin. No, su voz se apagó. Cuando se llevaron a Mateo, la empujaron contra la pared. No se movía cuando salí de la casa. No sé si. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se apresuró a limpiar con la manga. El silencio entre ellos se hizo pesado, roto solo por el sonido del lápiz sobre el papel. Esa noche, mientras la nieve cubría de nuevo las calles, Emilio se ofreció para llevar a los niños en su coche hasta la cabaña. La policía había acordonado el lugar, pero la madre de Luz no estaba. El interior estaba revuelto, sillas volcadas, vajilla rota, huellas embarradas en el suelo. Uno de los agentes se acercó a Emilio. Vecinos dicen que vieron a una mujer herida subiendo a una camioneta negra hace unas horas. ¿Alguna placa? No, se la llevó un hombre robusto, con chaqueta oscura. No hubo tiempo de más detalles. Luz, que escuchaba desde el coche, golpeó el cristal. Era el mismo que se llevó a Mateo. Esos hombres tienen a mi mamá. El agente la miró con cautela. Podría ser, pero no podemos confirmarlo. Emilio sintió una oleada de rabia impotente. Había algo más aquí, algo que no encajaba. De regreso al pueblo, Emilio llevó a los niños a un hotel modesto. Al entrar en la habitación, Luz se quedó de pie, mirando la cama doble con sábanas limpias. Puedes descansar, le dijo él. Aquí estarán seguros. Y tú, estaré en la habitación de al lado. Mateo ya se había acurrucado bajo las mantas. Luz, en cambio, permanecía de pie, con la mirada fija en el suelo. Gracias, murmuró de pronto, por ir al bosque, por creerme. Emilio asintió. No podía dejarte sola. Ella le dedicó una sonrisa pequeña, pero genuina, antes de cerrar la puerta. A la mañana siguiente, Emilio se despertó antes del amanecer. Había algo en su mente que no lo dejaba en paz. La camioneta negra. No era la primera vez que escuchaba sobre un vehículo así. Un año atrás, en un negocio inmobiliario, uno de sus socios le había mencionado un grupo que operaba fuera de la ley, usando precisamente camionetas negras para traslados de personas. Y sí, sacudió la cabeza. No quería imaginar que Luz y Mateo eran parte de algo más grande. Pero la desaparición de la madre, el ataque en la cabaña y el intento de secuestro en el bosque apuntaban en esa dirección. Cuando volvió a la habitación de los niños, Luz estaba despierta, sentada junto a la ventana, observando cómo la nieve caía sobre el estacionamiento. No pude dormir, dijo sin mirarlo. Soñé que Mateo se perdía otra vez. No va a pasar, respondió Emilio. Te lo prometo. No puedes prometerlo. La frialdad de su respuesta lo golpeó, pero entendía por qué. A esa edad, Luz ya sabía que las promesas a veces se rompen. Ese mismo día, Emilio decidió buscar a la madre por su cuenta. La policía, saturada y con pocos recursos en esa zona, no ofrecía más que esperar. Quiero ayudar, dijo Luz con la determinación de alguien mucho mayor. Sé por dónde se fueron. No. Es peligroso. Más peligroso es que no hagamos nada. Emilio la observó unos segundos. Tenía el mismo fuego en los ojos que había visto en gente que lucha por sobrevivir. Finalmente accedió, pero con una condición: no te separas de mí, nunca. Ella asintió. Siguieron el rastro de huellas y marcas en la nieve hacia una carretera vieja, casi oculta por ramas caídas. Allí, estacionada entre arbustos, estaba una camioneta negra con las puertas traseras abiertas. No había nadie alrededor. Emilio se acercó despacio, revisó el interior, restos de cuerda, una botella de agua, un pañuelo con manchas oscuras. Es de ellos, susurró Luz. No toques nada, ordenó él. Entonces, un ruido detrás, ramas que se rompían. Emilio giró y alcanzó a ver dos siluetas corriendo hacia el bosque. Al coche, gritó, empujando a Luz hacia el vehículo. Pero antes de que pudiera encender el motor, un tercer hombre apareció por el costado y golpeó la ventanilla con algo metálico. Bájese, Rivas, dijo con una voz grave y segura, y tráigase a la niña. Emilio lo reconoció. No recordaba su nombre, pero sí su rostro. Un negociador que había intentado comprarle un terreno hace 2 años, con métodos poco legales. No va a pasar, respondió él, tensando la mandíbula. El hombre sonrió de lado. Entonces su pequeña aventura termina aquí. No tuvo tiempo de más. Emilio pisó el acelerador. El coche patinó sobre el hielo,
y se lanzó a la carretera. El atacante saltó hacia atrás para evitar ser atropellado. ¿Quiénes son?, preguntó Luz, aferrándose al cinturón. Gente que no debería existir, dijo él, apretando el volante, y que ahora sabe mi nombre. Esa noche, Emilio recibió una llamada de un número desconocido. Contestó sin decir palabra. Señor Rivas, dijo una voz distorsionada. Tiene algo que nos pertenece. No tengo nada suyo. Tiene a la niña. El estómago de Emilio se contrajo. Ella no es de ustedes. Todo en esta vida pertenece a alguien. Señor Rivas, usted decidirá si la entrega por las buenas o la pierde junto a su hermano y su madre. El clic del final de la llamada resonó como un disparo. Emilio se quedó mirando el teléfono, sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. ¿Quién era?, preguntó Luz desde la puerta. Él respiró hondo. Alguien que quiere asustarnos, pero no lo va a lograr. Pero en el fondo sabía que el miedo era real. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y planes improvisados. Emilio no confiaba en la policía local, demasiadas caras conocidas en ambos bandos. Así que contactó a un viejo amigo, Julián, ex militar que ahora trabajaba como consultor de seguridad. Me dijiste que estabas retirado, le dijo Emilio cuando Julián llegó al hotel. Retirado sí, pero no oxidado. Cuéntame. En pocos minutos, Emilio relató todo: el rescate en el bosque, la desaparición de la madre de Luz y Mateo, la camioneta negra y la llamada amenazante. Julián escuchaba en silencio, tomando notas. Esto huele a trata, dijo al final. Y si tienen a la madre, es porque quieren usarla como moneda de cambio. Luz, que estaba sentada a unos metros, apretó la mandíbula. ¿Qué significa eso? Que si vamos por ella, vamos por todos, respondió Julián, sin endulzar las palabras. No basta con rescatarla, hay que cortarles el negocio. Emilio asintió. El plan empezó esa misma noche. Julián rastreó la señal del teléfono de la madre a un almacén abandonado, a 30 kilómetros. El lugar estaba cercado y, según fotos satelitales recientes, custodiado por al menos 4 hombres armados. ¿Y si es una trampa?, preguntó Emilio. Lo es, respondió Julián. Por eso vamos preparados. Antes de salir, Emilio se arrodilló frente a Luz. Quiero que te quedes aquí con Mateo. No, dijo ella, firme. Mateo necesita a mamá, y yo no voy a quedarme esperando. Emilio la miró con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que no había forma de hacerla cambiar de opinión. Entonces no te apartas de mi lado. La madrugada era fría y oscura cuando llegaron al almacén. Se escondieron tras unos contenedores oxidados. Desde allí, se veía una luz débil, filtrándose por una ventana rota. Julián sacó unos binoculares. Allí, dijo señalando una figura femenina encadenada a una columna. Estaba sentada en el suelo, la cabeza inclinada. Mamá, susurró Luz, conteniendo un impulso de salir corriendo. Emilio la sujetó por los hombros. Espera. 2 hombres conversaban cerca de la entrada. Uno fumaba, el otro revisaba algo en su teléfono. Julián sacó una pequeña linterna y la encendió 3 veces hacia la distancia. En segundos 2 sombras aparecieron. Eran aliados suyos, ex compañeros de operaciones especiales. Esto se acaba hoy, murmuró Julián. El asalto fue rápido y violento. 2 disparos secos cortaron el silencio, disuasivos, no letales, y los guardias cayeron al suelo, desarmados. Emilio corrió hacia la mujer encadenada. Señora García, preguntó agachándose. Ella levantó el rostro, los ojos cansados pero vivos. Luz, Mateo, están bien, dijo Emilio rompiendo la cadena con una herramienta que Julián le lanzó. Vamos a sacarla de aquí. Pero no habían dado 3 pasos cuando una puerta lateral se abrió y entraron otros 3 hombres. Uno de ellos, el más corpulento, sonrió al ver a Emilio. Rivas, sabía que volveríamos a vernos. Era el mismo de la carretera. Llevaba una escopeta colgada al hombro, y detrás de él, otro sostenía a Mateo, amordazado y con las manos atadas. No, gritó Luz, intentando correr hacia su hermano, pero Emilio la detuvo. Déjalo ir, dijo Emilio, controlando su voz. No tienes idea de con quién te estás metiendo. El hombre se rió. Tú tampoco. La tensión era insoportable. Julián y sus hombres apuntaban, pero cualquier movimiento brusco podía costar la vida de Mateo. Fue Luz quien rompió el equilibrio. ¿Te acuerdas de mí?, le gritó al corpulento.
En el bosque me dijiste que si no me iba, me ibas a hacer trabajar para ti. El hombre sonrió, satisfecho. Veo que tienes buena memoria, pues yo también me acuerdo, dijo ella, dando un paso al frente. Y me acuerdo de esto. En un movimiento rápido, Luz lanzó al suelo una lata que llevaba oculta pintura en spray que había tomado del coche de Julián. La lata rodó hasta los pies del hombre y explotó en una nube espesa de color rojo. Ese segundo de confusión fue suficiente. Julián se abalanzó sobre él. Emilio corrió hacia Mateo y lo arrancó de los brazos del otro. Sonaron más disparos, gritos, golpes. Cuando el polvo se asentó, todos los hombres del grupo estaban reducidos, atados y bajo la custodia de Julián y sus compañeros. Salieron del almacén bajo el cielo gris del amanecer. La madre de Luz y Mateo, aunque débil, caminaba sostenida por Emilio. Luz no soltaba la mano de su hermano. En la carretera, una camioneta esperaba para llevarlos a un lugar seguro. Esto no termina aquí, dijo Julián mientras lo subía. Vamos a entregar a estos tipos con pruebas, para que no salgan en 2 días. ¿Qué pruebas?, preguntó Emilio. Todo lo que había dentro, registros, listas de nombres, rutas, y la mejor prueba, ellos mismos. Las semanas siguientes fueron un torbellino: declaraciones ante la fiscalía, entrevistas con investigadores, comparecencias. La historia del rescate apareció en los periódicos. Millonario arriesga su vida para salvar a 2 niños de red criminal. Emilio evitó la mayor parte de la atención mediática, pero no pudo impedir que su nombre quedara vinculado a la hazaña. Lo único que le importaba era que Luz, Mateo y su madre estaban a salvo. Un día, la trabajadora social volvió a aparecer. Esta vez, su tono era diferente. Señor Rivas, hemos evaluado la situación de la familia. La madre recibirá apoyo estatal para su recuperación y cuidado de los niños. ¿Pero qué? Luz ha insistido en que quiere seguir en contacto con usted. Emilio miró a la niña, que estaba en la sala de espera dibujando otra vez. Ahora eran 4 figuras bajo un árbol, y él reconoció a la madre al lado de ellos. Claro que sí, respondió. No pienso desaparecer de su vida. El día que la madre recibió el alta, Emilio fue a recogerlos. Luz y Mateo corrieron a abrazarlo. Te tenemos un regalo, dijo Luz, entregándole un sobre. Dentro había una hoja doblada. Era una carta escrita con su letra infantil. Querido Emilio, gracias por creerme en el bosque. Gracias por no dejarme sola. Si algún día necesitas que yo te salve, solo grita mi nombre y yo voy a correr, aunque haya nieve, aunque tenga miedo, porque ahora somos familia. Emilio tuvo que apartarse un momento para que no vieran la emoción en su rostro. Es el mejor regalo que me han hecho en la vida, dijo al volver. Pasaron los meses. Luz y Mateo volvieron a la escuela. Su madre consiguió un trabajo estable en una cafetería del pueblo, y Emilio se encontró visitándolos cada semana. Llevaba libros para los niños, ayudaba con las tareas, y a veces se quedaba a cenar. Una tarde de verano, mientras jugaban en el jardín, Luz se le acercó con esa seriedad que a veces tenía. ¿Te acuerdas de lo que me prometiste? ¿Qué cosa? Que no me ibas a dejar sola. Claro que me acuerdo. Ella sonrió. Pues yo también te prometí algo, que si algún día me necesitabas iba a correr. Y lo cumpliste, dijo él, acariciándole el cabello. Esa lata de pintura nos salvó la vida. Luz se rió, y Mateo, que no entendía del todo, también. Un año después, Emilio organizó una reunión especial. Invitó a la madre de Luz, a Julián y a todos los que habían participado en el rescate. En el centro del salón, había una mesa con carpetas y planos. Quiero que lo vean ustedes primero, dijo, señalando un gran cartel. Es el proyecto de un centro comunitario para niños en riesgo. Un lugar seguro, con actividades, apoyo escolar y sobre todo, puertas abiertas para quienes no tengan a dónde ir. Luz se acercó y leyó el nombre en letras grandes. Hogar del Bosque. ¿Por qué ese nombre?, preguntó. Porque ahí empezó todo, respondió él. Y porque quiero que siempre recordemos que hasta en los lugares más fríos y oscuros puede encontrarse ayuda y esperanza. La madre de Luz lo abrazó. Julián le dio una palmada en el hombro. Te metiste en un problema enorme, y lo convertiste en algo bueno, dijo el exmilitar. Emilio sonrió.
Aprendí de los mejores. La inauguración del Hogar del Bosque fue meses después, un día soleado. Decenas de niños corrían por el patio nuevo, pintado con colores vivos. Luz y Mateo cortaron la cinta junto a Emilio. Listo, dijo él. Oficialmente, este es su lugar. ¿Podemos venir todos los días?, preguntó Mateo. Todos los que quieran. Luz miró alrededor como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. ¿Sabes qué?, le dijo a Emilio. Ahora sí puedo creer que las promesas se cumplen. Él se agachó para quedar a su altura. Y yo puedo creer que las familias no siempre se hacen de sangre. A veces se hacen de nieve, bosques y pintura roja. Los dos se rieron. Mientras la música sonaba y los niños jugaban, Emilio se dio cuenta de que aquella historia, que había comenzado con una niña corriendo en medio del frío gritando por su hermano, había cambiado su vida para siempre. Ya no era solo un millonario con propiedades y cuentas bancarias, era un hombre con un propósito, con una familia elegida y con una promesa que pensaba cumplir hasta su último día: nunca dejar solos a quienes creyeran en él. Y si alguna vez alguien le preguntaba cómo había empezado todo, él siempre respondería lo mismo: una niña me gritó que su hermano estaba en el bosque, y yo corrí.